En este video voy a tratar de desarrollar la temática del origen y la evolución del planeta Tierra, planteándola desde el punto de vista de algunos autores heréticos que han introducido nuevos elementos y nuevos procesos que no habían sido tenidos en cuenta. En particular, ellos son Vicente Sánchez Elá, geólogo español, y Thomas Gold, un astrofísico austríaco. Para comenzar a desarrollar este tema, es bueno aclarar cuáles son los elementos químicos más abundantes en la Tierra, que a veces no queda muy claro en una primera aproximación. Constituida por oxígeno en un 46% y por silicio en un 28%. Aluminio hay un 8.3%, hierro 5.6%, calcio 4.2%, y cantidades un poco menores de sodio, magnesio y potasio. Nos fijamos que el oxígeno y el silicio son claramente dominantes, 46% y 28%. Por lo tanto, los minerales abundantes en la corteza van a ser minerales de oxígeno y silicio, o sea, silicatos. Y como el elemento químico que les sigue desde el punto de vista de la abundancia es el aluminio, entonces van a ser silicatos de aluminio. Por ende, los minerales más comunes en la corteza y probablemente en todo el planeta son los silicatos, y sobre todo los silicatos de aluminio. De acuerdo a Sánchez Elá, el origen de la corteza terrestre se ha debido al cambio de fase de los minerales silicatados, algunos minerales silicatados en profundidad que proceden de estructuras cristalinas densas y que en la base de la corteza experimentan una reestructuración y se transforman en estructuras cristalinas menos densas, con menor empaquetamiento atómico y por ende con menor densidad. Este fenómeno, lógicamente, al disminuir la densidad, se produce un aumento de volumen generalizado, y aunque heterogéneo, en algunos lugares mayor y en otros lugares menor. El resultado es el hinchamiento de ciertas zonas de la corteza, formando lo que se llamarían escudos continentales, que son predominantemente graníticos. Los minerales de menor densidad que se forman gracias a este proceso son el cuarzo y el feldespato. El cuarzo es un óxido de silicio, que es el más común, junto con los feldespatos, que son son silicatos de aluminio, que son los elementos más comunes. En la superficie los minerales silicatados son un poco densos, pero si uno fuera a 100 kilómetros de profundidad encontraría que son mucho más densos. El pasaje de unos a otros es lo que sería el pasaje del manto de la Tierra a la corteza terrestre. La corteza terrestre entonces es la parte que perdió densidad, que disminuyó la densidad, y en donde empieza a haber cuarzo y feldespato, que son los minerales de esta zona donde la presión es menor. El caso del cuarzo y feldespato es bastante sintomático porque en mayor profundidad los minerales de tipo dióxido de silicio son mucho más densos, a mayor profundidad, como la cesita y la estigiovita. Y, por otro lado, las holanditas, que están constituidos por silicatos de aluminio, sodio y potasio, y tienen mayor densidad, se transforman en feldespatos. O sea, los minerales de menor densidad que se fueron desarrollando a partir de ellos, como resultado de ese cambio de fase, fueron los cuarzos y los feldespatos, en resumen. Esta neoformación condujo a la formación de rocas graníticas, que constituyen el fundamento rocoso de los continentes y es el elemento estructural básico de la corteza terrestre. Si llevamos esta hipótesis a niveles más profundos y asumimos que estos cambios de fase también se repiten en niveles inferiores del manto, e incluso en el núcleo, podemos concluir que hay un aumento de volumen que se reitera en cada uno de dichos niveles. Y estos cambios de fase producirían expansión en las sucesivas capas inferiores, que sumados generan un aumento gradual significativo del volumen terrestre a lo largo de las eras geológicas. Estos procesos tenderían a confirmar la hipótesis de la expansión planetaria de S.W. Carey y J. Maslow, quienes descartan los elementos principales de la teoría tectónica de placas y asumen que las disyunciones continentales
y la formación de suelos oceánicos basálticos se deben a la expansión planetaria y no a movimientos horizontales o tangenciales de las placas. Por otro lado, de acuerdo a Sánchez Celá, los basaltos oceánicos se formarían por digestión de calizas y margas, que aportan calcio y magnesio, en los magmas graníticos subyacentes. Es decir, el granito se transforma en basalto, o el magma granítico se transforma en magma basáltico, si le agregamos calcio y magnesio. Este fenómeno se produciría en los niveles inferiores de las cuencas sedimentarias oceánicas, como sabemos, como es lógico de imaginar. Los conceptos expresados anteriormente están en discrepancia con la teoría de la tectónica de placas, que sostiene que el diámetro terrestre ha permanecido sin mayores variaciones y las placas se han sumergido unas debajo de otras, dando lugar a lo que se llama el fenómeno de la subducción. Esta teoría, que sobre la expansión terrestre y sobre la formación de los fondos oceánicos y de los continentes, la complementamos con la hipótesis sobre la génesis abiótica de los hidrocarburos que desarrolló el astrofísico austríaco Thomas Gold. De acuerdo a Gold, las condiciones del manto superior, o sea, de 100 a 300 kilómetros de profundidad, permite que se formen hidrocarburos por combinación del hidrógeno con el carbono. Y en esas circunstancias, el principal compuesto que se origina es el metano, o sea, CH4. Las tensiones provocadas por la expansión cortical debido a los cambios de fase, que señala Sánchez Celá, generarían fracturas que permitirían el ascenso de los hidrocarburos formados en el manto superior hacia la corteza inferior y eventualmente a la superficie. Por otra parte, el conjunto de estas hipótesis geofísicas y petrológicas que mencionaba se complementa con una concepción que merece investigarse, no ha sido probada, pero que es muy interesante, que propone que la hipótesis de que la densidad atmosférica terrestre habría sido muy superior a la actual en tiempo mesozoico, o sea, entre 300 y 70 millones de años, y también de tiempos anteriores. Una mayor densidad atmosférica habría permitido la evolución de animales terrestres, voladores y de gran tamaño, como fueron los dinosaurios gigantes y voladores, y los grandes insectos del Mesozoico temprano. Como se ve, en este complejo teórico se plantean muchos de los aspectos, a veces sostenidos a modo de dogmas, que hay sobre la evolución de la Tierra, tanto en las profundidades del manto como en la corteza y en las coberturas hídricas y gaseosas que las envuelven. El resultado es una visión integrada y coherente de la historia planetaria que estamos presentando para la discusión tanto teórica como práctica. La geología lunar permite inferir ciertas conclusiones acerca de la evolución de la Tierra. En primer lugar, señalamos que nuestro satélite no posee granitos y ni siquiera cuarzo en cantidad significativa. Las rocas dominantes son las anortositas, que están constituidas predominantemente por feldespatos cálcicos, anortitas, o sea, silicatos de aluminio ricos en calcio. En cambio, la geología terrestre incluye los granitos como la roca principal de la corteza, con porcentajes considerables de cuarzo. Por otra parte, los granitos terrestres contienen sobre todo feldespatos potásicos y sódicos, y mucho menos feldespatos cálcicos, son poco abundantes. Eso mostraría que esos procesos que se dan en el planeta Tierra no se dan en la Luna, no se han dado en la Luna, no ha evolucionado una corteza del tipo que evolucionó la Tierra con formación de granitos y continentes. Ese es un tema interesante que vale la pena desarrollar más en profundidad. Además de los feldespatos androtíticos, las rocas lunares poseen olivinos y piroxenos, y estos son minerales ricos en hierro y magnesio. En la Tierra, las rocas olivínicas y piroxénicas también existen, pero desde el punto de vista de la abundancia son secundarias frente a los granitos. En la geología terrestre, gran parte del hierro y el magnesio se han incorporado a los sedimentos bajo la forma de óxidos e hidróxidos. Las distensiones y redes de fracturas que se produjeron durante todo el periodo de cambios de fase, de acuerdo a la teoría de Sánchez Celá, posibilitaron circulación iónica y formación de hidrocarburos, sobre todo metano,
a partir de los 200 a 400 kilómetros de profundidad, y también el ascenso debido al fracturamiento que se produce consecuentemente. El metano así formado, que es más liviano que el agua, sube hasta la superficie. A partir del metano ascendente se van formando los diferentes hidrocarburos con una creciente concentración de carbono. Estos procesos lo explicaron muy bien en la teoría abiótica sustentada por Dmitry Danieliev a fin del siglo XIX y varios geólogos rusos y ucranianos, Kutyazev, Manuel Chekaliuk, etc. Y por supuesto, el astrofísico anglo-austríaco Thomas Gold en el año 2001. Hacer notar que la formación del metano en el ascenso, al llegar a los 8 o 10 kilómetros de profundidad, puede encontrarse con una flora bacteriana. El metano se va transformando en etano, propano, butano, etcétera, y otros hidrocarburos cada vez más pesados, con menos hidrógeno y cada vez más carbono, con mayor concentración de carbono. Y ese sería un proceso fundamentalmente biológico relacionado con la presencia de las llamadas hipertermobacterias, que fueron muy bien descritas por Thomas Gold en su trabajo de Deep Hot Biosphere, la biosfera profunda y caliente. Y bueno, este tema lo voy a seguir desarrollando en una segunda parte, pero esto es como un comienzo para entrar a una diferente forma de enfocar el origen geológico de la corteza y la evolución de la misma debido a estos procesos que se empieza a describir en forma inteligente por parte de estos autores bastante heréticos como son Vicente Sánchez Celá y Thomas Gold.